Cordial saludo, mi nombre es María Fernanda Ríos Durán, estudiante de Psicología en la Universidad Nacional Abierta y a Distancia. El día de hoy les voy a hablar acerca de las bases biológicas del aprendizaje y la inteligencia y sus características. Además, de qué manera influye el ambiente sociocultural en la inteligencia y el aprendizaje. Biológicamente, el aprendizaje es producto de modificaciones funcionales en el sistema nervioso a través de respuestas eléctricas. El aprendizaje es un proceso que nos lleva al conocimiento. Casi todos los animales superiores tienen la capacidad para aprender. Las células que intervienen en el aprendizaje son las células que más tiempo viven y las que sufren cambios más drásticos. Estas son las células nerviosas o neuronas. Desde el cerebro controlan los procesos vitales. El cerebro es lo más complejo que existe en el mundo. En nuestro cerebro existen más de 80.000 millones de neuronas. Todas se comunican entre sí, se unen y se separan una y otra vez. Están formadas por un núcleo celular, soma y axón y dendritas. Las dendritas son las prolongaciones o ramificaciones, son las que reciben información y la conducen por el núcleo celular. Después, el axón transmite información a otras neuronas. Cuando una neurona se une a otra, aprendemos algo. Esta unión se hace a gran velocidad a través del axón. El axón está cubierto por una capa llamada mielina. La mielina influye en la rapidez con la que viaja la información. La unión de una neurona con otra se llama sinapsis. La información entre neuronas se lleva a cabo mediante impulsos eléctricos entre axones. Inmediatamente se liberan neurotransmisores. Los neurotransmisores son mensajeros químicos. Los neurotransmisores que intervienen en el aprendizaje son la dopamina y la acetilcolina. A partir de cierta edad, parece que nuestro cerebro limita la sintaxis. Así evita daños en el mismo cerebro. Esto debido a la producción de linscum. Es ahí donde podemos explicar la dificultad de personas mayores en el aprendizaje de los idiomas. El sistema nervioso central está formado por la médula espinal y el cerebro y se encarga de coordinar información recibida a través de los sentidos. El cerebro se divide en dos hemisferios. El hemisferio izquierdo controla todos los movimientos del lado derecho del cuerpo: el lenguaje, lectura, escritura verbal, cálculo matemático, lógica y manipulación de detalles. Y el hemisferio derecho controla el lado izquierdo del cuerpo: el procesamiento visual, espacial, sentimientos, la función espacial, funciones no verbales y memoria visual. El cerebro se divide en 4 lóbulos. El lóbulo frontal es la parte de la corteza cerebral situado justo detrás de la frente. Participa en el habla y los movimientos musculares. Esta es la parte con la que hacemos planes y juicios. Una parte del lóbulo frontal sigue en movimiento siempre durante toda la vida y eso nos permite seguir aprendiendo siempre y desarrollar la inteligencia. El lóbulo parietal está situado en la parte posterior de la cabeza y hacia la parte trasera. Recibe información sensorial y participa en el tacto y la posición del cuerpo. El lóbulo temporal, ubicado más o menos encima de las orejas, incluye áreas auditivas y recibe información de la oreja izquierda. Y el lóbulo occipital es la parte posterior de la cabeza e incluye las áreas visuales. A los 4 años, las funciones visuales del cerebro están totalmente definidas. Debajo de la corteza cerebral hay unas partes que también son importantes en el proceso de aprendizaje. Son la amígdala, que tiene forma de frijol y forma parte del sistema límbico. Estas están vinculadas con las emociones. La amígdala tiene que ver con la neuronal que está por debajo del tálamo y dirige las actividades de mantenimiento y también regula el sistema endocrino
a través de la glándula pituitaria. Está vinculada con las emociones. El hipocampo es la estructura relacionada con la memoria y la médula espinal se encarga de enviar los estímulos nerviosos al sistema nervioso periférico. El sistema nervioso periférico conecta el sistema central con los receptores sensoriales del cuerpo, los músculos y las glándulas y se divide en somático y autónomo. Se ha descubierto que el cerebro puede adaptarse a diferentes situaciones y sobre todo en edades tempranas. Según los estudios del profesor Hanner, que es uno de los pioneros en la utilización de la neuroimagen, en 1988 realizó su primer estudio. Dice que no existe ningún lugar en el cerebro que se puede llamar centro de inteligencia. Se pensaba que había un centro de inteligencia en la parte frontal, pero las investigaciones han demostrado que cuando resolvemos problemas de inteligencia en el interior de un escáner, la comunicación bidireccional entre la parte frontal y la parte posterior del cerebro es muy importante mientras se efectúa esta operación. Se ha encontrado áreas del cerebro que se activan al hacer test de inteligencia y se encontró que entre más alto sea el nivel del cerebro, funcionaba menos. Aparentemente, esto ha llegado a la conclusión de que un ser inteligente no es un cerebro que funcione más, sino todo lo contrario, es un cerebro que funcione menos. Esto se llama neuroeficacia. Ser inteligente es resolver un problema con el mínimo esfuerzo, gracias a una transmisión más eficaz de la información entre las zonas más importantes del cerebro. A continuación les voy a hablar acerca de la influencia que tiene el ámbito sociocultural en el aprendizaje y la inteligencia. Al hacer mención de un proceso de aprendizaje, se debe tener muy claro la importancia que se le debe dar a los distintos factores que pueden llegar a influir de manera directa o indirectamente en este, y lo necesario que es procurar que los mismos tienen un efecto positivo en él. Uno de los factores con una marcada influencia sobre dichos procesos, sin duda, es el entorno social. El contexto o ambiente en el que se desenvuelven las personas cuando aprenden, se educan o realizan alguna actividad de tipo cognitiva, este aspecto es sin duda determinante para que una persona pueda desarrollarse de manera íntegra y correcta en los ámbitos laborales y educativos. Por lo que es necesario que el entorno de un individuo actúe de manera positiva debido al importante rol que viene a desempeñar en el aprendizaje de las personas.